22 horas con un minutito, nosotros seguimos aquí en Señales. Hoy tenemos un invitado especial para hablar del rubro, lo que tiene que ver con la construcción. Para eso el ingeniero Paul Sarubi de Cavialpa se encuentra aquí en estudios de la tele. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Un gran saludo también a toda la teleaudiencia. Gracias, gracias ingeniero por venir. Qué importante es la discusión que se está dando en los últimos tiempos respecto al rubro de la construcción, ¿verdad? Todo lo que implica en el mercado. Creo que en el 2022 tuvo un porcentaje importante de lo que significó para el Producto Interno Bruto, si mal no recuerdo, fue un porcentaje que se resaltó en su momento. Sí, mira, el sector de la construcción claramente es uno de los pilares fundamentales de la economía del país. Por un lado, es un gran generador de empleo. Hay más de 300.000 personas que trabajan en el sector de la construcción en forma directa cuando el sector está a full. Y a eso tenés que sumarle toda la mano de obra indirecta y todos los negocios paralelos que van surgiendo al costado de las obras, de los proyectos, de las rutas que se van ejecutando, que verdaderamente hace que el desarrollo económico se diluye y se distribuya muy bien a toda la población, ¿verdad? Por un lado eso, y por otro lado la necesidad y el déficit importantísimo de infraestructura que todavía tiene nuestro país, desde lo que es la parte logística, ¿verdad? De carreteras, puentes, hidrovías, y también estamos hablando de líneas eléctricas, de alcantarillado sanitario, de hospitales, de escuelas. O sea, verdaderamente tenemos todavía un déficit muy importante, y entonces en ese sentido es demasiado importante entre todos poder trabajar juntos y armar los planes y la estrategia como para que se pueda seguir invirtiendo en este sector. ¿Cuánto avanzó lo que tiene que ver con el rubro de la construcción y en qué aspectos ustedes consideran que están mucho más consolidados? Mira, hoy creo que el Paraguay tiene un activo, un patrimonio muy importante en lo que significan las empresas constructoras. El Paraguay hace 10 años invertía por año, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, 250 millones de dólares al año. En el 2021 llegó a un pico de 1.100 millones de dólares en un año. Ya lastimosamente en el 2022 bajó y en el 2023 va a volver a bajar. Un tema que también nosotros siempre decimos, tenemos que tener un poco más de previsibilidad también y sostenibilidad en los volúmenes de inversión, porque como te digo, tenemos un gran déficit. Hoy se calcula que hay 30.000 millones de dólares de déficit de infraestructura y tenemos que tratar de invertir por lo menos un 3-4% del PIB por año, que ahí estamos hablando de 1.200, 1.400 millones de dólares por año. Y bueno, a raíz de este aumento y llegando a este pico que estábamos hablando de 2021, las empresas constructoras paraguayas se potenciaron muchísimo. Hoy hay más de 100 empresas que están trabajando con el sector público. Como te dije, hay 300.000 personas que están trabajando y estas empresas se capacitaron, contrataron personal, compraron equipamientos y eso es un patrimonio, un activo importante que tiene el país. Acá hoy más del 90% de las obras están hechas por empresas paraguayas a la misma calidad que puede ejecutar cualquier otra empresa del mundo, ¿verdad? Tenemos equipamiento de primer nivel y personas capacitadas de primer nivel. Hablaron en su momento de la necesidad de empezar a aplicar, de estudiar con más intensidad lo que tiene que ver con la ley de concesiones de las alianzas públicos-privadas, ¿verdad? ¿Cómo están con eso? Bueno, y siguiendo con esta coyuntura, ¿verdad? De la necesidad de inversión en infraestructura y analizando las limitantes que tenemos nosotros ya presupuestarias, ¿verdad? A través también de la ley de responsabilidad fiscal y demás, evidentemente tenemos que empezar a invertir a través del sector privado. Y ahí entran estas herramientas como las concesiones, la ley de APP, la ley 5074, que son proyectos en los cuales el sector privado es el que pone el financiamiento y después va recuperando a lo largo del tiempo a través de lo que va generando ese proyecto, ¿verdad? Para mí hay que trabajar mucho en ello, hay que crear las instituciones, fortalecer las instituciones encargadas de poder llevar adelante esos proyectos y el sector privado, por otro lado, está dispuesto a poder acompañarlos desde los planes que tenga el gobierno. Claro, y hablando del gobierno y del Estado en sí, la deuda del Estado con las empresas constructoras, ¿a cuánto asciende a estas alturas? Bueno, hoy en día acabamos nosotros de cerrar un trabajo en conjunto que hicimos entre los gremios de la construcción y estamos hablando de más de 400 millones de dólares de deuda, y a eso hay que sumarle también los intereses que se generaron por estos atrasos. Esos intereses
realmente se van a poder calcular de una manera precisa cuando se vayan cobrando los capitales. Recién ahí, claro. Y ahí recién uno puede calcular cuál fue el tiempo de atraso y cuáles son los valores de los intereses, pero estamos hablando seguramente de más de 450 millones de dólares de deuda. Y es importante, y bueno, ahí agradecemos mucho también nosotros la predisposición de este nuevo gobierno, desde el presidente de la República, la ministra de Obras Públicas, todo el equipo de trabajo que está ahí, el ministro de Economía. Ahora hicieron este proyecto de ley que se metió al Parlamento, con el cual están pidiendo la aprobación, por un lado, de poder aumentar el límite del déficit fiscal para poder hacer todos estos pagos de estas deudas acumuladas, y por otro lado conseguir también el financiamiento a través de emisión de bonos o algún préstamo para que también se pueda pagar, ¿verdad? Estamos nosotros esperanzados de que eso suceda. Ojalá sea ya por lo menos una buena parte antes de fin de año, porque verdaderamente las empresas están en una situación difícil económica y financieramente en este momento. Pero es importante cerrar eso, porque el gobierno va a venir con planes de inversión en infraestructura y difícilmente las empresas van a poder encarar esos planes con seriedad si es que siguen con problemas financieros atrasados, ¿verdad? Entonces, claro, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con las farmacéuticas, que ya de alguna forma... Y uno no puede mirar para adelante si es que está todo el día los proveedores de materiales, de equipo, el personal que no puedes pagar a fin de mes, los salarios. O sea, difícilmente va a poder ser eficiente en el trabajo si es que no solucionamos esto anterior, ¿verdad? Pero creo que vamos por buen camino. Repito, el gobierno tiene muy buena predisposición, tuvimos muchas reuniones ya con los actores del nuevo gobierno y seguramente a corto plazo vamos a estar solucionando eso. Aparte de lo que tiene que ver con la deuda del gobierno, con la Cavialpa, ¿qué otros proyectos llegaron a hablar ya de algo un poco más a largo plazo, a corto plazo, mediano, de lo que tiene que ver con el rubro de la construcción? Y siempre pedimos nosotros, y creo que es una necesidad, tratar de que el país tenga ya planes, políticas y estrategias más de Estado a largo plazo, y no tanto políticas a corto plazo o políticas de gobierno, ¿verdad? Acá lastimosamente en cada cambio de gobierno hay un parate demasiado importante. Como te dije, ya en el 2022 y en este año 2023 nuestro sector fue muy golpeado porque bajó prácticamente un 40% la inversión en infraestructura. Y hay cantidad de personal y cantidad de equipamiento para hacer mucho más de lo que hoy se está haciendo. Entonces eso significa que equipamientos que hoy están disponibles están parados en los patios de las empresas, y lo que es peor, personales que pueden estar trabajando que hoy están siendo desafectados por culpa de que ya no hay más trabajo para muchas empresas que están terminando los proyectos que tienen en ejecución y ya no tienen posibilidad de agarrar nuevos proyectos porque ya no hay más licitaciones. Este año 2023 prácticamente no se licitó nada y eso ya está afectando al sector. Ya. Y respecto al golpe que hubo durante la pandemia, fueron 2 años, un año con mucha más intensidad que el segundo. ¿Ustedes ya lograron recuperarse por lo menos en gran parte de lo que ocurrió en ese tiempo, o todavía arrastran algún tipo de deuda, algo que todavía sea consecuencia de lo que ocurrió en la pandemia? La verdad que la pandemia para nosotros fue una época en la cual trabajamos mucho. O sea, el Estado se vio en una situación en la cual, por un lado, se tenía la pandemia que afectó económicamente a muchísimos sectores, y por otro lado también la sequía. Y el Estado, creo yo, de muy buena manera actuó con una política anticíclica en la cual inclusive aumentó el ritmo de inversión en obras, ¿verdad? Y eso generó muchísimos puestos de trabajo, y mucha gente que quedó desafectada en otros sectores a raíz de la pandemia pudo, a través del sector de la construcción, tener un trabajo digno, y pudo pasar la pandemia de buena manera. Pero sí, lo que hoy estamos viendo y este gran atraso en el pago de los proyectos viene dado también por el problema financiero que estamos arrastrando desde la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí fuimos afectados, y bueno, ojalá eso se pueda subsanar lo antes posible para poder mirar para adelante. Ya. En respecto a la cantidad de trabajadores que tiene, que aglutina Cavialpa, creo que tiene más de 40, 45 empresas. Nosotros somos casi 60 empresas Ya. que estamos, desde empresas constructoras y también empresas que son proveedores de servicios, de equipamiento, de materiales. Y bueno, son todas empresas que viven del sector, y estamos con los mismos problemas transversales, porque la cadena de valor de la construcción es muy amplia, ¿verdad? Nosotros cuando trabajamos, verdaderamente la cantidad de gente y la cantidad de empresas que están atrás nuestro es enorme,
y cuando nosotros somos golpeados o afectados económicamente, la verdad que eso se traslada a muchísima gente. Suelo ver obras de construcción así grandes e importantes que en otros tiempos veía y siempre veía personal masculino, ¿verdad? Todo personal masculino por la cuestión de la fuerza y todo eso, pero últimamente en la mayoría de las obras que estoy viendo está el personal femenino también, ¿verdad? ¿Usted tiene un porcentaje de cuánta gente o cuántas mujeres profesionales entraron en los últimos tiempos, no sé si el último año o los 2 años últimos en lo que tiene que ver el rubro de la construcción? Yo te diría que hoy casi el 10% de los trabajadores son mujeres y verdaderamente una maravilla, ¿verdad? La mujer es muy responsable, es eficiente y hay mujeres que hoy son imprescindibles dentro de nuestras organizaciones. Ahora, por darte un ejemplo, este fin de semana terminó este concurso de albañiles que se hizo, que fue un evento coorganizado entre la Cámara Vial Paraguaya, la Cámara Paraguaya de la Construcción, Capaco, y Capadei, que es la Cámara Inmobiliaria, ¿verdad? Sí. Y fue un éxito, ¿verdad? O sea, hubieron muchísimos personales, albañiles que se inscribieron y hubieron muchos equipos que fueron de mujeres y la verdad que se desempeñaron de una manera excepcional. Y bueno, gratamente. ¿Y cuál era el trabajo que tenían que hacerlo en el demostrar concurso? sus habilidades como albañiles, ¿verdad? Y al final habían premios para los equipos que mejor trabajaron y bueno, verdaderamente estuvo muy lindo, lindo y la gente llevó premios en efectivo y también premios en materiales, en equipamientos. Estuvo muy bueno, la verdad que fue un éxito. Y ¿verdad? el tema de los jóvenes que ingresan a trabajar en lo que tiene que ver el rubro de la construcción, ya hay más jóvenes interesados que se preparan en lo que refiere a la carrera en sí, a la no sé si hay tecnicatura, discúlpame la ignorancia en medio de todo esto, porque está el ingeniero, sí, está el arquitecto que trabajan, pero hay un mando medio otra vez donde ustedes ven que hay más jóvenes que están ingresando ya a trabajar porque les gusta, sí, ¿no? Justamente a veces por la necesidad, yo me voy a trabajar con papá, que fue albañil, me sumo también a papá y en realidad no quiero hacer eso, pero ahí veo que últimamente están más interesados también en ese rubro, ¿verdad? Sí, la verdad que la construcción es una posibilidad de trabajo que es muy interesante. O sea, primero de todo que los salarios que se pagan en la construcción son muy buenos salarios. O sea, hay mucha gente que difícilmente va a poder conseguir salarios parecidos al de la construcción en otros sectores. Y después que también técnicamente te da unas habilidades que te quedan para siempre, ¿verdad? Nosotros como gremio constantemente parte de lo que hacemos es capacitarle a los técnicos. Hay cursos de capataces, de laboratoristas, de topógrafos, de administradores de obras y verdaderamente Paraguay hoy, como te digo, tiene gente muy capacitada y con la capacidad de poder ejecutar cualquier tipo de trabajo. O sea, en ese sentido estamos muy bien y es un activo importante que tiene el país. ¿Con qué institución del Estado son las que más ustedes trabajan? ¿El Ministerio de Obras? Trabajamos mucho con el Ministerio de Obras Públicas. Hacienda, o sea, economía ya a esta altura, ¿verdad? Sí, con el Ministerio de Hacienda dependemos mucho de ellos porque de ahí claro, salen todos los planes de pago, los presupuestos y demás. Pero también trabajamos con el Ministerio de la Vivienda, importantísimo el MUF, ¿verdad? Las entidades binacionales, con ITQ, con Yaceretá, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Hoy hay también una idea que creo que es muy interesante de que las obras, todo lo que sea inversión en infraestructura de ministerios que tienen otros fines, como por ejemplo el Ministerio de Salud, que su fin es darle salud a la población. Claro. Todo lo que sea la inversión en infraestructura pasa al Ministerio de Obras Públicas, ya se está haciendo. El Ministerio de Obras Públicas hoy está gestionando y está ejecutando hospitales, por ejemplo, ¿verdad? Hay también una idea de que el Ministerio de Educación también pase lo que es la inversión en infraestructura al Ministerio de Obras Públicas. Me parece muy sano porque verdaderamente el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene la capacidad y está dimensionado para gestionar obras. Claro. Y bueno, ahí estamos también nosotros como gremio siempre apoyando ese tipo de cosas porque a mejor gestión, más eficiencia, más calidad y por supuesto mucho más calidad también del gasto público, que es algo que el país necesita. Acá tenemos un presupuesto muy acotado y lastimosamente la mayoría del presupuesto va en gastos corrientes y queda muy poco margen para inversión. Entonces, a poco todo lo que podemos hacer para que el Estado sea más eficiente siempre va a hacer que se genere un poco más de margen para poder invertir más y como te dije en un principio, el país tiene una gran necesidad de inversión en infraestructura. ¿Qué es lo que más le preocupa a ustedes ahora? No sé si tiene que ver algo con el futuro, con este gobierno actual, el nuevo, o hay una preocupación específica que ustedes de alguna forma le está poniendo algún tipo de barrera que ustedes en este momento... No, por un lado, que se subsane lo antes posible esta situación de las deudas. La deuda o sea, es lo primero.
sanear un poco la economía de las empresas, el poder también cobrar los intereses que se fueron generando, porque la verdad que uno tiene que entender de que eso es solamente el recupero de los gastos que nosotros ya tuvimos, porque esos intereses nosotros le estamos pagando a los bancos, porque si no fuera por préstamos que nosotros estamos sacando de los bancos, de los proveedores, no pudiéramos seguir nosotros con las obras tendrían que estar todas paradas. Claro. Entonces eso a nosotros también nos cobran intereses que nosotros tenemos que recuperar con estos cobros de intereses, ¿verdad? Y por otro lado, que lo más importante y lo que te dije, que el país empieza a tener de alguna manera políticas de Estado a largo plazo, que tengamos previsibilidad, que los volúmenes de inversión sean previsibles para que también las empresas puedan invertir sabiendo que van a tener trabajo, porque difícilmente uno puede pagar un equipo que uno compra, un equipo de construcción, uno paga en menos de 5, 6, 7 años, ¿verdad? Entonces ese equipo tiene que por lo menos tener seguridad de trabajo en los próximos 7 años, si es que de alguna manera uno quiere pagarle al banco por el préstamo que uno sacó para poder retirar ese equipo, ¿verdad? Entonces esa previsibilidad creo que es importantísimo para nosotros como sector privado, y por supuesto para el país, que tiene que seguir invirtiendo para poder ir estrechando ese gran déficit que tenemos todavía en infraestructura. El hecho de que el presidente de la República es un economista, es técnico de alguna manera, que en gran parte es técnico más que político inclusive, ¿a ustedes les da algún tipo de esperanza de que esto se pueda avanzar mucho más lo que tiene que ver con el rubro de la construcción? Absolutamente, o sea, para mí no podíamos haber tenido representantes del gobierno mejores de lo que hoy tenemos, o sea, creo que son gente que claramente van a entender la necesidad de que se pueda invertir en infraestructura para que eso, y que ese desarrollo económico que se genera a través de esa inversión, primero de todo, dar la posibilidad de que hayan inversiones de otras áreas del sector privado, ¿verdad? Acá el Paraguay tiene que industrializarse, el Paraguay tiene que generar toda esa mano de obra tan importante que viene a través de las industrias, pero las industrias difícilmente se van a asentar en el país si es que no tienen la base, los cimientos necesarios para poder instalarse, y ahí estamos hablando de vías de comunicación, estamos hablando de energía eléctrica en cantidad, en calidad, en todos los sectores del país, y por supuesto gente educada y gente sana, que también depende mucho de la infraestructura que uno cree para esos sectores, ¿verdad? ¿Qué tal trabajaron con el gobierno saliente? Trabajamos bien, claramente el gobierno saliente tuvo también una intención de poder aumentar mucho lo que fue la inversión en infraestructura. Se hicieron más de 4.000 kilómetros de carreteras. Yo creo una muy buena gestión del ministro Vince, ¿verdad? Lideró muy bien su equipo de trabajo y nos dio la oportunidad a todos, ¿verdad? Como te dije, hoy hay más de 100 empresas que están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, empresas que en calidad y en precio verdaderamente pudieron competir, y generó muchas empresas pequeñas que hoy son medianas, empresas medianas que hoy son grandes, y eso, bueno, es lo que abogamos y lo que queremos que siga sucediendo, ¿verdad? Te repito, creo que vamos por muy buen camino. El gobierno actual tiene la idea clara de qué significa hacer que el país crezca. Acá hay ganas de que el PIB siga aumentando en los próximos años, y el sector de la construcción es clave para eso. Bueno, que así sea. Ingeniero Paul Sarubi, gracias por visitarnos. No, gracias a vos, Patricia, un gusto siempre, y bueno, ojalá podamos venir en otras oportunidades, siempre a disposición y a las órdenes. Un saludo para todo el equipo también acá del canal y para toda la teleaudiencia. Gracias por venir. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos con más señales en breve. Seguimos en Señales, en minutos más con el ingeniero Duarte para hablar de todo lo que tiene que ver la lucha contra el contrabando, pero antes tengo que contarles que Tupy cumple 27 años y ¿qué tenemos por ahí? Tupy cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Tupy festeja con sus clientes, colaboradores y el público en general sus 27 años con la corrida Tupy Arambotú, a realizarse el domingo 24 de septiembre a las 8 de la mañana.
Las inscripciones están abiertas. Podés ingresar a www.asuncionrunners.com y completar tus datos. La carrera se llevará a cabo sobre la avenida Guido Boyani en un circuito de 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para los niños. Todos los corredores obtienen una medalla por su participación y un kit completo, además de interesantes premios para los ganadores de las distintas categorías y un espectacular sorteo entre los asistentes a dicho evento. Los esperamos de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas en el salón de ventas más variado del país. Sobre la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. También puedes comprar llamando al call center al 021-569-9000 o a través de www.tupi.com.py. La gente sabe. ¿Y qué nos cuenta la gente de Mateco, que tiene los mejores materiales de construcción? Cuando de construcción se trata, Mateco, la solución. Servicio personalizado, rápido y eficiente. Contamos con un plantel de profesionales competentes, equipamiento adecuado, gran infraestructura y una garantía de seriedad. Somos una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Llámanos al 501-700. Mateco, creciendo juntos, con calidad y cantidad garantizada. Ahora sí, estamos con el ingeniero Enrique Duarte de la UIP. Ingeniero, gracias por venir. Buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarnos y un saludo cordial a toda la teleaudiencia, ¿verdad? Gracias. Estamos en un momento clave en lo que tiene que ver la lucha contra el contrabando. Sé que es una campaña que constantemente ustedes la vienen haciendo, pero entiendo yo y no sé por qué se percibe que en este momento estamos en una instancia algo clave. Bueno, en primer lugar, solamente para poner en posición correcta la cosa, no es una campaña, es una lucha realmente, lucha en pro de la formalidad, en pro del empleo, en pro del cumplimiento de las leyes y en pro por el hecho de que las instituciones, la institucionalidad debe funcionar y regir en toda la República. Cuando usted dice la institucionalidad debe regir en toda la República, obviamente eso implica también los diferentes poderes del Estado, entre ellos el poder legislativo, y me llamó un poco la atención las declaraciones que hizo un senador liberal, como justificando o intentando buscar algún tipo de argumentos, lo que tiene que ver con los productos que están trayéndose o que se traen de Argentina sin ningún tipo de factura, de forma ilegal, de contrabando, para hablar en términos sencillos. ¿Qué opina de eso, señor? La verdad es que no es la primera vez que escuchamos una opinión así del senador Nakayama, ¿verdad? A mí me extraña mucho, ¿verdad? Porque él es un profesional universitario, conocedor de la economía, y porque este tipo de declaraciones pueden tener solamente dos opciones: o un desconocimiento real de la situación o realmente un populismo político, ¿verdad? Que busca votos. Si vamos a lo segundo, por lo menos en este momento entendemos que no existen campañas electorales en puerta y realmente nos asombra. Estuvimos debatiendo hoy en el seno de la UIP estos comentarios y nos extraña, ¿verdad? Y más que nos extraña, nos preocupa este tipo de comentarios, como vos decías, en el seno de un poder tan importante como es el poder legislativo. Ojalá realmente recapacite el senador y vuelva a una postura de cordura, ¿verdad? Y pueda entender de que nosotros no podemos hacer apología ni poder defender posturas que hagan al incumplimiento de la ley, ¿verdad? Nosotros no podemos construir una sociedad más justa y equilibrada soslayando los controles con el argumento, ¿verdad?, del proteccionismo social. No, busquemos entre todos generar mayor formalización en el país. Recordemos que el Paraguay tiene un nivel de informalidad, dentro del cual está incluido también el contrabando, del orden del casi el 50%, ¿verdad? Con los cálculos así, vamos a llamarle menos
menos exorbitantes, pero realmente nos preocupa, ¿verdad? Y te vuelvo a decir, ojalá recapacite. Él es fue un candidato a la Municipalidad de Asunción, una persona distinguida de su partido político. Nosotros en la UIP absolutamente no hacemos política bajo ningún signo político ni político partidario, y rogamos, esperemos de que esta persona, y así como otros miembros legislativos que puedan tener este tipo de ideas, recapaciten y piensen un poco en la República, piensen en lo que es la estructura legal del país, piensen en el trabajo de la gente. Hay mucha gente con trabajo formal que está perdiendo empleo a causa del contrabando. Ahora, tenemos que iniciar un diálogo, ¿verdad? Porque tampoco consideramos de la UIP de que hay que abandonar a esta gente que, bien o mal direccionada o nada, están comprometidos, digamos, con el paso del contrabando. Busquemos la forma de formalizarlos y busquemos la forma de darles trabajo, pero un trabajo formal a toda esta gente. Acá no es una lucha entre paraguayos, es una lucha por la institucionalidad de la República. Este es el contrabando de hormiga, por decirlo de alguna manera. Pero por los niveles que se manejan, precisamente no es hormiga, ¿verdad? Es contrabando de mucho volumen. Ayer mismo, pasado el mediodía, a través en la zona de Interramada, podemos compartir después con ustedes filmaciones, ¿verdad? Pasaron no convoyes de canoas, más de 14 canoas con productos que concretamente eran aceite y azúcar, ¿verdad? Ingresando ilegalmente por los puertos Ortiz, Puerto Pablo, y no me acuerdo cuál era el otro puerto que está ahí en las inmediaciones de la aduana de Interramada. ¿Hay complicidad del Estado en el contrabando? Hay complicidad de funcionarios. Yo no quiero hablar de una complicidad del Estado, pero a veces las decisiones, y hoy sobre todo la decisión política está de una lucha frontal contra la informalidad y sobre todo contra el contrabando. Pero el problema es cómo permea ese tipo de decisiones a los niveles más bajos. Y cuando hablo de más bajos, hablo de todas las instituciones. Entonces la complicidad yo no iría del Estado, porque estamos viendo todos los días un actuar frontal por parte de la Dirección de Ingresos Tributarios sobre diversas fuentes de ingreso del contrabando, en donde todos los días recibimos información, estamos viendo comisos de productos, estamos viendo detención de vehículos, y no precisamente en cantidades pequeñas. Hoy, empresas que trabajan en el rubro de carnes, socias a la Unión Industrial Paraguaya, nos informaron que en este momento han prácticamente duplicado el trabajo, cosa que lo tenían muy decaído en los últimos tiempos. Del sector supermercadista formal tenemos informaciones que, comparando el mismo periodo de agosto con septiembre, ha aumentado la venta de frutihortícolas de origen nacional en el canal formal de venta. Y bueno, esas son noticias auspiciosas. ¿Y por qué auspiciosas? Porque van en favor del empleo formal. Ahora, cuando la gente dice, ¿pero qué va a pasar de esta gente que vive solamente comprando esos productos porque salen más baratos? Y dice, ¿por qué la OIP no da soluciones? En este caso, ustedes lo que están haciendo en este caso es proteger lo que tiene que ver la legalidad. Depende ya del Estado, del gobierno, dar una solución a estos sectores sociales que evidentemente no podemos cerrar los ojos, tapar las orejas y decir, no, esta gente no sufre nada, ¿verdad? Alguna solución social también tiene que venir con lo que es la lucha frontal contra el contrabando, si no... Desde luego, por eso cuando comenzaba decía que esta no es una lucha contra esas personas, hay que generar alternativas de trabajo y de trabajo formal a esta gente. Yo tuve la oportunidad de reunirme en Ciudad del Este con asociaciones de paseros, de gente muy joven, preocupada porque día a día arriesgan su vida trayendo mercaderías, ¿verdad? Hay gente que está ansiosa de poder tener un trabajo, poder contribuir a la seguridad social.
Ocurre que muchas veces, ¿verdad? Y vuelvo al tema anterior de legisladores que dicen, no, pero tenemos que, amparado en la protección social, se quieren justificar este tipo de ilícitos. Entonces, con el mismo criterio, vamos a justificar entonces que el robo en una casa familiar, no hay que combatir. ¿Y por qué? Porque la gente no tiene que comer o porque le sale muy caro. La cosa no es así. El país, el Estado, tiene una institucionalidad y tiene un marco jurídico y una constitución. Y esa constitución y el marco jurídico que rige el territorio nacional debe ser cumplido por todos los paraguayos. ¿Hay algún tipo de mini cumbre, reunión que va a tener en algún momento la OIP con el gobierno respecto a este caso en específico, a lo que está ocurriendo en Remanso, de manera que se puedan dar estas soluciones o al menos algún tipo de alternativa para lo que tiene que ver con el sector social? Porque de alguna forma que si no se soluciona la cuestión social, los perjudicados terminan siendo los que están trabajando de forma legal. Ahora, si todo esto queremos argumentar bajo el esquema de protección social, ¿verdad? Este es un enfoque, ¿verdad?, que solamente conduciría a la degradación laboral, la disminución de la recaudación, y lo cual nos llevaría a tener menos inversión en salud, menos inversión en educación. Claro, yo me refería si hay algún tipo de opciones que se están preparando, ya hablaron de algunos planes, porque de alguna forma le decía, si ellos están en esa situación, terminan siendo perjudicados la gente que trabaja en el sector legal. Claro, por eso nosotros decíamos, inclusive en un comunicado que metíamos ayer, de que nosotros abogamos por sentarnos en una mesa y buscar soluciones. Acá la cuestión no es decir, bueno, listo, que esta gente que hoy que trabaja en la ilegalidad tenga que quedarse sin trabajo. No, busquemos alternativas, pero alternativas dentro de la formalidad. Y ahí tenemos que trabajar todos, el Estado a través de sus tres poderes y la sociedad civil, para poder lograr reconvertir a toda esta estructura que trabaja en la ilegalidad a un proceso de trabajo formal y protegido por las leyes sociales paraguayas. Sí, y si hablamos de números, ¿cuánto daño le hace la informalidad a nuestro país? ¿Tienen números del desempleo? Y mira, vamos a tomar un valor que son manejados por organismos multilaterales. Nosotros tenemos, vamos a tomar el más pesimista, digamos. El 42% del Producto Interno Bruto significaría hoy todo lo que es la informalidad. Si hablamos del 42% sobre 50.000 millones de dólares, estamos hablando de 22 millones de dólares, 22.000 millones de dólares que están traficando bajo estos conceptos. Y si nosotros miramos desde el punto de vista impositivo, estamos hablando más de 1.500 millones de dólares al año. Y con 1.500, bueno, reduzcámoslo a la mitad, hablemos de 800 millones de dólares o 750, y entendamos que es mucho dinero para poder atender a muchos programas sociales, a muchos programas de salud y muchos programas de seguridad ciudadana que tanto necesita nuestro país. Totalmente. Tenemos que hacer, ingeniero, una breve pausa y dejo esta pregunta. Si bien hay controles, hay gente que es detenida, hablar un poco del trabajo de la Fiscalía y la Justicia. ¿Hay impunidad? ¿Hay gente que es liberada? ¿Hay muchas quejas de no, se atrapó un camión, se agarró un camión, cayó un camión y el que estaba manejando ya está en libertad? Hacemos la pausa y a la vuelta vamos a hablar de lo que tiene que ver con la impunidad. Nosotros seguimos aquí en Señales con el ingeniero Enrique Duarte de la UIP para hablar del tema de contrabando. Es un tema actual, fue en su momento actual, es actual y parece que si es que continúa la impunidad va a seguir siendo. Ingeniero, te preguntaba antes de ir a la pausa el tema del trabajo de la Fiscalía, la Justicia en general. Bueno, vamos a hablar del marco jurídico, ¿verdad? El tema del contrabando
entra a tallar en los niveles del Código Aduanero, del régimen de tributación, del régimen del Ministerio de Industria y Comercio y también de la Fiscalía. Bueno, a ver, vos me comenzaste hablando de la Fiscalía. Para que el tema entre a tallar bajo el tema de la Fiscalía, desde luego tiene que configurarse lo que es una acción penal, ¿verdad? Y convengamos que entre estos diversos marcos jurídicos de la aduana, de tributación, de industria y comercio, existen zonas grises. Existen zonas grises que son bien conocidas por los delincuentes que trabajan en el contrabando y que se aprovechan de ello para realmente trabajar con mucha impunidad, digamos. Es muy difícil configurar una acción penal si es que no se transita al lado de los delitos conexos, porque el tema del contrabando, por ejemplo, conlleva a delitos como, por ejemplo, el lavado de dinero, porque no trabaja sobre el flujo formal de dinero del país. Y hay otros problemas, por ejemplo, de repente el marco legal no permite acciones inmediatas mismo ante la flagrancia del hecho, sino que se remite a casos que son originados en la propia aduana respecto a los sumarios. Nosotros hemos tenido casos de situaciones de contrabando en donde inicialmente la cabeza de sumario siempre el administrador de la aduana de por donde ingresa, tomado en flagrancia, en donde perfecto se remiten los documentos a la fiscalía y resulta ser que después, cuando la fiscalía tiene que actuar en base al sumario finalizado, resulta ser que el sumario dice que no era contrabando otra vez. Entonces, con toda la suspicacia que ello genere. Entonces, nosotros estamos trabajando y hemos hablado con el gobierno y la idea era que trabajemos esta semana, pero vamos a trabajar la semana que viene en un marco jurídico, ¿verdad?, que complemente el ya existente y que trate de subsanar esas lagunas o esas zonas grises que la legislación genera respecto al hecho del contrabando. Entonces, hasta hoy sí, existen los comisos, existen los productos perecederos, pero todavía faltan las acciones, aunque sean administrativas, ejemplares para que la persona que trabaja en el ilícito o la estructura que trabaja en el ilícito entienda que hay un golpe económico o que sienta en el bolsillo la problemática. Un empresario que trabaja al margen de la ley o que evade impuestos recibe acciones administrativas pecuniarias que son bastante importantes y que golpean, digamos, las finanzas de una empresa. Eso no está ocurriendo hoy realmente con la estructura del contrabando. ¿No ocurre porque no quieren aplicar la ley o porque hay algunas lagunas que terminan favoreciendo al contrabandista? Ambas cosas, pero en gran parte también es la laguna, son los procesos largos y realmente la complicidad, ¿verdad?, de las estructuras sumariales con los contrabandistas. ¿Qué visión tiene de este nuevo gobierno, ingeniero? Nosotros tenemos cifradas expectativas con el nuevo gobierno y hoy, para muestra un botón, ¿verdad?, hoy estamos viendo todos los días las acciones que está realizando la Dirección de Ingresos Tributarios, que entendamos que no es más que una fusión de la aduana con tributación, ¿verdad? O sea, la gerencia de aduanas hoy, con la misma estructura legal, con la misma gente, si bien hubieron rotaciones, cómo están accediendo y cómo están comisando productos, cómo están en la calle, cómo están interviniendo comercios, cómo están sobre todo trabajando sobre el sector frutícola y de carne, y te demuestra que hay un trabajo más pulcro
No, eso no quiere decir que antiguamente no se haya combatido, es cierto. Mucha gente dice todo lo que se comisó. Es correcto, pero ¿cuánto creció el contrabando con relación a otras épocas? Y nosotros siempre recordamos la época durante el año 2020, la época más dura del encierro, que nosotros creímos que los sistemas de controles realmente no permitían entrar de mercadería. Yo creo que más que eso era el temor de la gente, ¿verdad? Y la industria paraguaya vivió en esos 45, casi 2 meses, una época de oro. La industria productora láctea trabajó al máximo. La productora de huevos no daba abasto. Los domisanitarios no podían ni siquiera ya atender toda la demanda del mercado. Y sin embargo, después, esto cayó, la industria domisanitaria cayó casi el 50%, la de los huevos cayeron 30%, el sector mismo de la carne cayó una barbaridad. Entonces, demuestra que porque es muy difícil de cuantificar el contrabando, ¿verdad? Si bien nosotros hemos desarrollado en la UIP, y vamos un día en tu programa te voy a demostrar, un algoritmo, ¿verdad? Utilizando Google Trends. Utilizando Google Trends perfectamente se encuentran, se pueden extrapolar valores, y eso el Departamento de Estudios Económicos de la UIP ha hecho, en donde asociando palabras como clorinda o nanagua con el dólar, se ven perfectamente las variaciones y se generan índices en donde muestran el crecimiento del ingreso ilegal de productos, ¿verdad? Y sin embargo el índice de venta local está plano, queda plano, digamos, pero en breve vamos a tener, utilizando la misma herramienta que hoy estamos investigando, y esta es una herramienta utilizada mundialmente, o sea, se analiza la variación del Producto Interno Bruto de los países del primer mundo con esta herramienta. Vamos a tener esos índices, vamos a tener en valores numéricos, volumétricos, para que podamos determinar el volumen real del contrabando que ingresa y cómo afecta a ese contrabando el canal formal. Cuando usted mencionaba recién el tema de la época dorada, de lo que fue el mercado en diferentes productos, ¿verdad? Tiene que ver, entendí yo, por el miedo de la gente o del contrabandista, vamos a ponerle un nombre, ¿verdad?, al contrabandista al salir en esa época de la pandemia, o porque el Estado de verdad hizo un control real y terminó la pandemia y dijo, no, hasta acá llegamos, se libera todo. Nosotros al comienzo creíamos que fue por un control, pero luego de analizado y de hecho el seguimiento que corresponde y varios estudios nos dimos cuenta que más que el control fue el temor de la gente, porque en aquel momento lo desconocido, o sea, una lata de aceite podía contener el virus, claro. Un huevo podía contener el virus, o sea, había un temor por todo, ¿verdad? Entonces, la propia estructura que trabajaba en lo que es el contrabando, ¿verdad?, se sintió amenazada por esa situación y retrajo las operaciones. Pero cuando la pandemia se volvió un poco más normal para la gente, ahí las puertas no es que se volvieron a abrir, la gente volvió a ir y a traer masivamente el producto. El otro día me comentaba una persona que fue a la Argentina, ¿verdad? Sí. Y que llegaron tarde y que tuvieron que cruzar con una canoa al otro lado de Itanramá, con una lancha, y que después tomaron un taxi y fueron hasta Clorinda, de ahí a Formosa. Cómo la propia estructura de venta le explica, no, acá hacemos a tal hora esto, acá está la gente, los que pasan este tipo de productos, acá los que hacen esto, ustedes quieren, le enviamos hasta su casa, o sea, es algo normal. Naturalizado ya. Por eso es que nosotros decimos siempre que se perdieron valores y principios. Y todo eso se demuestra con toda esta cuestión, con todas estas declaraciones, ¿verdad?, de muchas personas y respecto al contrabando. Hoy estuve mirando, justamente antes del programa, dos publicaciones en la parte digital, ¿verdad?, en dos medios de prensa escrita importantes de este país, ¿verdad?
en donde la gente, muchos defienden, ¿verdad? Muchos están en contra del contrabando, pero hay un importante sector que defienden como una cosa totalmente natural. Y yo lo que le insto a estas personas es que piensen un poco en la salud, piensen un poco en la educación, piensen un poco en la seguridad ciudadana, no sé, piensen un poco que tienen un hermano, un primo, un vecino, un conocido que está perdiendo el trabajo por causa de estas circunstancias creadas por el contrabando. Y le dan un toque social de alguna forma en la defensa del contrabando. Y la verdad es que yo ya no sé si es un toque social o ya es realmente, como yo dije, es un problema de haber perdido principios, valores y no entender de que el cumplimiento de la ley no se discute. Ahora también estoy de acuerdo que muchos se quejan respecto a acciones de que hay personas que probablemente no cumplen la ley, que tampoco que tampoco han tenido acciones legales en contra, o sea, la impunidad. Claro. Pero luchemos contra la impunidad, pero no justifiquemos el contrabando. Es que cuando ven que grandes empresarios o empresas importantes traen productos de contrabando y la justicia no cae sobre esa gente, entonces tampoco hay un ejemplo de parte del Estado para que los más pequeños digan, esto me puede ocurrir a mí. Por eso es que digo, luchemos contra la impunidad, pero no hagamos una apología a la informalidad y al cumplimiento de las leyes. ¿Cuál es, para ir cerrando un poco, ingeniero, cuál es el primer paso que se tiene que dar, si tiene que elegir, ¿verdad?, una frase, una línea para lograr la formalización en nuestro país? El proceso de conversión hacia la formalización es un apostolado, ¿verdad? Es un trabajo de evangelización, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a entender, el ser humano, el paraguayo, le perdió prácticamente el miedo al incumplimiento de la ley. Y voy a poner un ejemplo. Un ciudadano paraguayo va en su auto al aeropuerto y va tirando el cigarrillo y una latita de cerveza sobre el asfalto, ¿verdad? Ese ciudadano toma un avión, llega a Estados Unidos, a la Florida, alquila un auto y parece un gentleman. Sí, automáticamente respeta todo. Se transforma. Y se transforma ¿por qué? Porque sabe que el cumplimiento de la ley no se discute en ese otro país. Que no hay impunidad. Entonces nosotros tenemos que entender, y ahí juega un papel clave la justicia. Nosotros necesitamos una justicia implacable e igual para todos los ciudadanos. Ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, estuvo con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Gracias a ustedes y cuando ustedes estaremos. Bueno, nosotros nos despedimos aquí en Señales. Nos encontramos en breve. Gracias por acompañarnos.